Los dones espirituales son parte de los regalos que Dios nos ha dado. El Señor no nos puso en esta tierra así, sin nada. Al contrario, nos dio montones de riquezas que necesitamos entender, valorar, descubrir. Por un lado, están las capacidades naturales. A ver, capacidades naturales. Esto me gustaría ponerlo entre comillas. Sí, son naturales porque vienen por nuestra naturaleza física, pero ¿quién es el creador de esa naturaleza? ¿No es Dios, acaso? Las capacidades naturales, las identidades naturales, es algo que Dios mismo ha determinado y ha puesto en nosotros. Por un lado, el sexo, hombre o mujer. Este es un tema muy interesante y largo para charlar. Brevemente diremos que según seamos hombres o mujeres, vamos a estar viendo, entendiendo, pensando de maneras diferentes. No es que una sea mala y otra sea buena, sino que son enfoques diferentes que están muy buenos, que son muy útiles y muy necesarios y muy incompletos por sí solos. Por eso es que en el principio de todo, al principio de la Biblia, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y en todo ámbito, en todo sentido. Se refería al matrimonio, pero yo creo que en todo ámbito, ambas visiones, la visión del varón y la visión de la mujer, para hacer lo que sea, son necesarias. La edad determina virtudes, determina limitaciones, capacidades para ver, incapacidades para hacer, por ahí cuando ya estamos un poco viejitos y no nos da el físico, pero la edad nos pone en distintas perspectivas y está bueno, es muy valioso poder ver, aprovechar y valorar la perspectiva de cada uno según la edad. Inteligencias, tipos de inteligencias, de esto se ha hablado también hace mucho tiempo, los 8 tipos de inteligencias en las cuales se puede dividir las capacidades de la persona, roles en equipos de trabajo, talentos humanos, todos los talentos que se les puedan ocurrir, los temperamentos, otro tema muy básico, muy útil, muy interesante, el tema de los distintos temperamentos. Bueno, todo eso tiene que ver con nuestro ser biológico, así venimos de fábrica. Todo eso implica potencialidades, todo eso implica límites, todo eso nos hace muy valiosos y a su vez todo eso hace de que necesitemos de otros y que otros necesiten de nosotros. Pero desde el punto de vista espiritual, tenemos algo fundamental que son los dones espirituales, justamente. Esa capacitación que Dios nos da para hacer algo, un trabajo dentro del reino de Dios. Repito, dentro de las 4 paredes de la iglesia o fuera de las 4 paredes de la iglesia. Es dentro del reino y el reino de Dios abarca todo ámbito en donde Dios esté. La pregunta es, ¿hay algún ámbito en donde Dios no esté? Bueno, ok. Entonces, en donde Dios esté es que podemos estar utilizando los dones para servirlo a Él. Podemos hablar de dones, podemos hablar de ministerios, es otra definición un poco diferente. Podemos hablar del poder para ejercer esos ministerios. Y luego tenemos otras divisiones más específicas de dones que requerirá una explicación más adelante, como son los dones redentores, que podemos decir que son los dones del Padre, que Dios Padre le da a toda su creación, los ministerios de la iglesia, y ahí enfocamos en el Hijo y en la vida propiamente de iglesia, o de comunidad, mejor dicho. Y podríamos hablar de los dones del Espíritu o sentidos espirituales que tienen que ver con capacidades para conectarnos de una manera más directa con el mundo espiritual, y obviamente vienen fuertemente de la mano del Espíritu Santo. Ahora bien, los dones espirituales. ¿Para quién son los dones? Bueno, yo estuve hablando que son para servir a Dios dentro de su reino. ¿Es eso para lo único que sirven los dones?
Bueno, en el próximo encuentro vamos a charlar sobre eso.